Observaciones. Las actas de las sesiones 132 y 133 quedan a disposición de las señoras y señores diputados, y don Patricio Velázquez, nuestro abogado secretario, nos va a dar cuenta de los documentos que han llegado a la comisión. Gracias, señor presidente. Se ha recibido oficio de su excelencia el presidente de la República presentando urgencia de discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica la Carta Fundamental para hacer aplicable al plebiscito constitucional la disposición que indica. Moción, virtud de la cual se modifica la Carta Fundamental para establecer el voto voluntario para las personas mayores de 80 años de edad. Comunicación por la cual se informa que el diputado señor Luis Cuello reemplazará a la diputada señorita Carol Cariola durante la sesión de hoy. Correo electrónico, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se excusa la inasistencia del señor ministro y se confirma la asistencia del señor subsecretario, que estará acompañado de Justicia, que estará acompañado por Consuelo Hernández, Community Manager, María Florencia Draper, abogada, y lo mismo abogado también Mario Araya, ambos de la División Jurídica. Correo electrónico de Defensoría Penal Pública, confirma la asistencia del señor Cristian Irarrázaval, abogado de la Defensoría. Correo electrónico de Fiscalía Nacional del Ministerio Público, confirmando la asistencia del señor Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra, diputada Giles, sobre la cuenta. Gracias, presidente. Presidente, yo no estoy disponible para que el ministro Cordero nos agarre para el chuleteo. El ministro Cordero en los últimos días ha enarbolado una serie de tesis, entre ellas que habría personas en este país, ciudadanos, que están por sobre la justicia. Y además de eso, lleva 7 sesiones sin asistir a esta comisión en la cual es colegislador. Nos da una explicación que no es una explicación. Él debería estar acá. A mí me parece increíble que él esté dedicado con fondos estatales del erario público a hacer defensas de, según sus propias palabras particulares, que me parece que está fuera del ámbito de lo que debe hacer un ministro de Justicia, y además de eso confundir a la opinión pública, señalando que habría ciudadanos chilenos que están por sobre la justicia en un país donde la Constitución señala que somos iguales ante la ley. He dicho en varias sesiones que es impresentable que el ministro de Justicia cumpla unas funciones que no tienen que ver con su deber, con su obligación, y a la vez incumpla su deber por 7ª sesión consecutiva de estar en esta comisión. El colegislador no es el subsecretario, es el ministro, y el ministro está haciendo, de partida el ministro tiene un plato de tallarines en la cabeza, aparentemente, en el nivel de confusión que ha mostrado frente a la opinión pública, pero además, como él incumple su deber de estar aquí, yo le pido, presidente, que me avise cuando el ministro esté disponible para cumplir con su obligación de colegislador. Mientras tanto, presidente, yo me retiro. Muchas gracias, diputada Giles. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. La presente sesión número 136 ha sido citada con el propósito de continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, boletín número 15.661-07, que está en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Quiero aprovechar también la instancia para volver a reiterar el acuerdo que hemos adoptado, pero siempre es bueno ratificarlo, que es la invitación del señor subsecretario de Justicia para la discusión y tramitación de todo este proyecto de ley durante todas las sesiones, además para permitir que todos los invitados asistan y autoridades asistan de manera telemática a las sesiones de la Comisión de Constitución. ¿Están todos de acuerdo? ¿Por unanimidad? Por unanimidad. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar la discusión. Agradecemos la presencia del subsecretario. Estimado subsecretario, mientras más uno opina, a veces a que sientan los problemas uno sabe
de dónde vino, cómo está, así que para que aceleremos en la tramitación del proceso. Y lo que corresponde ahora es continuar la discusión del artículo 69, que está en la página sexta del comparado, junto con agradecer también la presencia del señor Irarrázaval o el señor Castillo. El otro día le decía Nicolás Castillo, a propósito de la Católica en segundo lugar, pero se ah, verdad que Gustavo es de la Católica. Muy bien. Señor secretario, entonces vamos a continuar la discusión del artículo 69, que tiene una indicación, diputado Cuello, de la diputada Cariola, que plantea, número 2, modifíquese el nuevo artículo 69 en el siguiente sentido, letra A, y como lo hemos hecho anteriormente, vamos a ir viendo las indicaciones inciso por inciso. Letra A, en el inciso primero, elimínase la frase en el punto medio de su extensión, a menos que corresponda imponer otra cuantía. Esa es la indicación que nos plantea la diputada Cariola. Le ofrezco la palabra, diputado Cuello. Gracias, presidente. Sí, el sentido de la indicación es el siguiente. Lo que ocurre es que esta norma aprobada en primer trámite, lo que hace es restringir el ámbito de decisión del tribunal. Nos parece que le resta discrecionalidad, y en segundo lugar porque además acá se requiere una definición un poco más gruesa, más sistemática, más armónica del sistema de pena, y eso se va a discutir con ocasión del nuevo Código Penal. Esto, presidente, por lo tanto creo que es razonable que se elimine esa expresión en el punto medio de la extensión de la pena, y también nos gustaría a este respecto poder escuchar la opinión de la Defensoría Penal Pública. Muchas gracias, diputado Cuello. Se ofrece la palabra sobre este punto, señor subsecretario, luego la Defensoría y luego el Ministerio Público, si así los tiene. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Bueno, sobre este artículo 69, en la mesa técnica no hubo consenso respecto a lo del punto medio. Sí hubo consenso respecto a otras indicaciones que se presentaron. Sobre el punto medio, la opinión del Ministerio de Justicia es en el siguiente sentido. Primero, que efectivamente nosotros consideramos que la determinación de la pena, tal y como se establece acá, tiene mucho más sentido si es que se hace una revisión general y armónica de la legislación penal, que es precisamente lo que se acaba de aprobar en esta comisión en general en el proyecto de nuevo Código Penal. Y ahí viene una regla en la que se determina la pena en el punto medio de la misma, pero con un sistema completamente diferente, donde hay un marco sistemático de todas las penas al respecto, y no como ocurre actualmente con la legislación penal, con bastante dispersión, con penas en las que no tendría, o esta regla no sabemos bien cómo se va a comportar. Entonces, por lo mismo, nosotros consideramos que en ese sentido estamos de acuerdo con la indicación que propuso la diputada, y nos parece que es mejor suprimir aquella parte del artículo. Muchas gracias, señor subsecretario. Ofrezco la palabra a la Defensoría Penal Pública. Señora Irarrázaval. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente, por la palabra, señor diputado. Nosotros nos adherimos a lo que plantea el Ministerio de Justicia. O sea, lo lógico sería dejar esta regla, está pensada para el nuevo proyecto de Código Penal. Lo lógico sería que vaya en ese contexto, ¿cierto?, donde las penas van a ser distintas. Sin perjuicio de eso, si se decidiera dejar en este proyecto, quiero plantear 3 objeciones muy breves, señor presidente, a cuáles serían los problemas que traería poner esta norma en el Código Penal actual. La lógica que hay detrás de buscar el punto medio, ¿cierto?, es que supuestamente los tribunales en Chile serían siempre al mínimo, ¿ya? Lo cual efectivamente sucede, no siempre, pero en muchas ocasiones. La razón de por qué los tribunales en Chile se van al mínimo es que las penas en Chile, a diferencia de lo que se suele creer, suelen tener marcos penales, con las distintas modificaciones que se han ido haciendo a lo largo de los años, que son más altas que en el derecho comparado. Y eso explica el porqué de por qué los tribunales optan por el mínimo en algunas ocasiones. Obviamente no puedo dar ejemplos de todos los delitos, pero sí me gustaría dar de un solo delito que es muy emblemático en todo Código Penal y que es muy fácil de comparar, que es el robo en lugar habitado. Es decir, cuando alguien entra, ¿cierto?, a la vivienda de una persona y sustrae cosas después de haber entrado por la fuerza, cuando no hay personas en la casa. O sea, alguien, por ejemplo, que rompe una ventana para robar un computador. La pena en España de este delito son de 2 años a 5 años.
En Alemania parten 3 meses, llega hasta 10 años. En Argentina parten 3 años y llega a 10 años. En El Salvador actualmente es de 5 a 8 años. En Chile es de 5 años a 10 años. O sea, Chile tiene la pena más alta que uno podría encontrar a nivel de derecho comparado para lo que es el robo en lugar habitado, que uno de los delitos habituales, ¿cierto?, graves que sean en el Código Penal. Claro, no el robo con intimidación, pero el robo con intimidación, es otro buen ejemplo, señor diputado. Por ejemplo, en Chile la pena del robo con violencia e intimidación es 5 años y un día 20 años. Para que nos hagamos una idea, en El Salvador hoy en día son 6 años a 10 años, después de las modificaciones introducidas hace poco. Entonces las penas en Chile son muy altas y por eso que los tribunales se suelen ir al mínimo. Y el problema, solo por poner un ejemplo muy cortito, un delito feo, por ejemplo, el robo con violencia, puede ser, por ejemplo, que un sujeto, ¿cierto?, le tire el pelo, por ejemplo, a una mujer para sustraer la billetera. Eso es robo con violencia, que es un delito grave, tiene una pena de 5 años y un día 20 años. Para distinguirlo de otros robos con violencia que son más graves, por ejemplo, una banda organizada, ¿cierto?, que asalta a una persona con un cuchillo, los tribunales en ese caso se van a la parte inferior de la pena. Cuando una banda organizada, ¿cierto?, le van a poner una pena mala. Entonces, el problema que tiene de obligar a los tribunales a partir por el medio es que ningún tribunal va a querer explicitar que, en comparación con otros robos con violencia, con otros robos en lugar habitado, el mal causado es menor y por lo tanto irse al mínimo. Van a preferir poner el medio para no tener que argumentar. Y eso va a implicar un aumento relevante de las penas a nivel general que puede terminar en penas desproporcionadas. Muchas Eso, señor gracias. presidente. A mi juicio son muy buenos. El Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, además, también aprovecho de saludar a los honorables diputados y diputadas que están presentes en la comisión. Señor presidente, efectivamente el artículo 69 es probablemente uno de los artículos más determinantes en el contexto de la determinación de la pena. Es probablemente el núcleo central sobre los cuales los jueces tienen que, de alguna manera, asilarse para los efectos de determinar precisamente en dónde dónde va a ubicar el quantum de la pena que el sujeto va a tener que sufrir, ¿cierto? En ese contexto, efectivamente se trata, como se señaló en la comisión en la que revisamos esto, efectivamente se trata de una cuestión que hay que mirarla en términos absolutamente globales a efectos de no generar problemas o dificultades, por así decirlo, en su interpretación y en su aplicación. Y en ese contexto, digamos, lo que se definió en el grupo de trabajo de alguna manera era que probablemente, como bien lo dijo el señor subsecretario, una revisión de esto en el contexto del nuevo Código Penal resultaba ser el lugar más idóneo, lo cual irroga además también el decir que hay algunas otras de las indicaciones que están pensadas en ese contexto que si es que la comisión la tiene a bien de no aprobarlo, debieran también entonces no aprobarse aquellas. Muchas gracias para tener continuidad o integralidad en el tema. Se ofrece la palabra. Bueno, yo particularmente, nadie solicitó la palabra, creo que es pertinente justamente mantener esta mitad, porque me cuesta, no he conocido circunstancias en que un tribunal aplique una sanción que no sea partiendo de la base. Además, se le entrega al juez la obligación de, si va a agravar o efectivamente atenuar la pena, dar las razones justificadas para ello, tal como señala este nuevo artículo 69. En votación. Diputado, buenamente. Gracias, presidente. Lo que pasa es que, a ver, la diputada Cariola, estamos viendo indicaciones De la diputada Cariola. de la diputada Cariola, pero las dos indicaciones No, sobre la solo norma, la primera, solo la letra A. que refiere al grado. Sí, solo Ah, eso. es. Como expliqué. Perfecto. Recuerden ustedes que como son muchas las indicaciones, vamos viendo indicación por indicación, ¿ok? En votación entonces la letra A. Artículo 69. 69. Estamos viendo la indicación del artículo 69. En votación, señor secretario. Gracias, señor presidente. ¿Libre? ¿Sigo? Sí. Ya, gracias, señor presidente. En votación, la indicación Pero no de la voten diputada señorita Carol Cariola, literal A, de la página 6, literal A, que incide en el artículo 69. Don Jorge Alessandri. En contra. En contra, don Jorge. Don Gustavo Benavente. En contra. En contra. Don Miguel Ángel no está. Don Luis Cuello. A favor, don Luis Cuello. A favor. Doña Camila no está. Doña Camila. Don Marcos y la Vaca. A favor, don Marcos y la Vaca. Doña Pamela no está. Don Andrés Longton.
presidente, perdón por no haber hablado antes, pero esto si se elimina desvirtúa todo el objetivo del proyecto, que es tener un punto medio entre el mínimo y el máximo, entendiendo que hoy día las penas se aplican incluso bajo del marco establecido de las penas. Y ese es el gran problema que tenemos hoy día, que la pena dice de 10 a 15 o de 10 a 20 y terminan una persona con una pena de 3 o 4 años. Y la media es un punto razonable para no bajar la mínima que establece la ley y que hoy día se vulnera a través de distintas situaciones que nuestro Código Penal permite, por lo tanto, absolutamente en contra. En contra, don Andrés Longton. Doña Catalina Pérez. A favor, doña Catalina Pérez. Don Luis Sánchez. En contra, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. Secretario, yo quisiera fundamentar mi voto. Este artículo 69 del sistema establece el sistema que permite que los jueces apliquen las penas. Y los jueces en cada caso particular se enfrentan a algún delito, a las pruebas, a la condición que tiene el infractor de ley, a las atenuantes y agravantes y toma una decisión para el caso particular. Aquí lo que se quiere establecer es que no sea el juez el que haga eso, sino que sea el legislador, o sea nosotros, y obliguemos a los jueces a que por lo menos apliquen el medium de la pena. Si una pena va de 3 años a 5 años, el juez tiene que mínimo fijar el monto promedio, que es 4 años. Nosotros creemos que los jueces hoy día tienen abarrotadas las cárceles de internos. Se nos ha colocado en información que ha entregado esta comisión la gran cantidad de personas que hay privadas de libertad sujetas a prisión preventiva y también condenados. Nunca antes en la historia de Chile había habido tanta gente condenada, tanta gente llenando las cárceles, 54.000 personas al mes de octubre, a razón de 5.000 al año. Si uno hace una proyección en 4 años, vamos a estar básicamente en 70.000 personas y nuestro sistema carcelario solo tiene capacidad para 40.000. Hay un problema severo. Yo creo que nos han dado buenas razones para acceder a esta idea de poner este punto medio. Y lo que más me molesta de esta norma, que puede tener algún sentido cuando se trata de delitos graves, es que cuando se trata de delitos económicos, delitos que cometen personas de cuello y corbata, a veces contra muchas personas vulnerables, como colusión de presos y otras más, esta regla no se va a aplicar, porque tiene su propio sistema de determinación de pena. No se aplica del artículo 65 al 69. Es decir, va a haber mano dura para el que comete un hurto o un robo en lugar habitado, como dice el defensor, pero para el delincuente económico que estafa, engaña a consumidores con productos falsificados o le sube los precios de los remedios, esta regla no se va a aplicar. Por eso, presidente, yo voto a favor de la indicación de la diputada Cariola. Don Leonardo Soto, a favor de la indicación. Don Gonzalo Winter. Muchas gracias, secretario. Yo quisiera argumentar brevemente mi votación. Creo que esta modificación al artículo 69 del Código Penal es justamente el problema de estar legislando en paralelo a la creación de un nuevo Código Penal, porque el Código Penal tiene es un sistema integral en sí mismo. Todas las normas deben ser interpretadas y leídas a la luz de todas las otras normas. Y lo que nosotros estamos haciendo es cambiar el sentido de la forma en que se aplica la pena, pero por lo tanto le estamos cambiando el sentido de las penas a todos los artículos que fueron creados y escritos por el legislador pensando en el actual sistema del actual artículo 69. Esto es justamente lo que termina generando un sistema penal inorgánico, un sistema penal que es un mosaico compuesto e incoherente de normas que no logran hacer un sistema. Así es que yo voto en contra y creo que este es justamente el tipo de cosas, o sea, a favor de la indicación de la diputada Cariola, en contra de la norma que se está proponiendo, porque justamente empieza a desarmar la capacidad sistémica del Código Penal. Don Gonzalo Winter, a favor de la indicación del señor Raúl Leva, presidente de la Comisión. En contra, señor presidente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 votos a favor, 5 en contra, 0 abstención, señor presidente. Corresponde a continuación entonces otra indicación de los diputados Ilavaca, Soto y quien habla para intercalar en el artículo 69 nuevo para reemplazar la frase extensión del mal que importa al delito por mayor o menor extensión del mal producido por el delito. Diputado Soto.
¿Se explica la indicación? Por separado. Vamos a hacer presentación. Ya, ahí está. Gracias, presidente, por la instrucción. Claro, la idea de esta indicación que presentamos junto a usted, el diputado Ilavaca, es sustituir una frase de la norma que aplicaron en primer trámite por una que mejor se aviene con la legislación actualmente vigente, que es la que se ha aplicado por mucho tiempo. Lo que establece la norma vigente en este momento es una frase que es mayor o menor extensión del mal producido por el delito. Y ese es uno de los factores que tendría que considerar el juez para fijar exactamente la pena en su fallo. Y la norma que viene de la aprobación utiliza una frase que nunca se había aplicado, que es en relación a la extensión del mal que importa el delito. Como ven, son frases distintas, y por una cosa de coherencia y aplicación práctica durante tanto tiempo, proponemos que se siga con la frase que ya estaba en la norma y tiene una abundante jurisprudencia que explica su sentido de alcance. Muchas gracias, diputado Soto. Se ofrece la palabra sobre el punto. Se ofrece la palabra, señor subsecretario. Sí, presidente, muchas gracias por su intermedio. Bueno, efectivamente nosotros como Ministerio de Justicia también coincidimos con que tanto esta indicación como la que continúa, que también es la segunda indicación de la diputada Cariola, en la que se reemplaza el importa por, producido por, nos parece que van en el sentido correcto, en la lógica de tener expresiones que ya sabemos lo que significan y por ende cuál es su implicancia práctica, a diferencia de expresiones que son más indeterminadas y que nos pueden generar algunos problemas de consistencia en la interpretación del artículo. Muchas gracias, señor subsecretario. Se ofrece la palabra, diputado Benavente, don Gustavo. A ver, a mí me gustaría, para quienes somos solamente espectadores del derecho penal y no hemos litigado, pero nos gustaría que nos explicaran un poquito qué alcance tiene la expresión actual, el mal producido por el delito versus el mal que importa el delito. Porque a mí me da la impresión, desde el punto de vista solo teórico, que el mal que importa el delito va mucho más en relación con nuestro sistema penal del catálogo de delitos. En Chile la mayoría de los delitos son delitos de peligro y no de resultado. El derecho penal castiga conductas y no castiga los daños producidos. Entonces, en ese sentido, la reacción mal que importa el delito es mucho más concordante con nuestros catálogos de delitos. Entonces me gustaría, a lo mejor, para quienes conocen la jurisprudencia, etcétera, ¿cuál es el alcance que los tribunales le han dado a la expresión el mal producido por el delito? Eso como primer punto. Gracias. Muchas gracias, diputado. Si le parece a la comisión, le ofrecemos la palabra a la Defensoría y al Ministerio Público, señora Razabal, y luego al subsecretario. Gracias, señor presidente. Diputado, respondiendo a su pregunta, la expresión que tradicionalmente ha usado nuestro código, nuestro ordenamiento jurídico, mal causado por el delito, están múltiples artículos a lo largo del Código Penal. Está en el estado de necesidad, el 10 número 7, el 10 número 11, está en el nuevo artículo 449 del Código Penal, que introdujo la agenda corta el año 2016, y están otros artículos más, y siempre se ha entendido como el mal causado de una manera bastante objetiva. Ahora eso no implica que no pueda incluir, por ejemplo, el sufrimiento psicológico de la víctima como daño moral, que los tribunales también consideran como parte del mal causado por el delito. El problema que tiene esta nueva expresión, a nuestro juicio como institución, de la extensión del mal que importa el delito, es que podría, como es algo nuevo, va a abrir la puerta a nuevas interpretaciones por parte de los tribunales que no sabemos en qué sentido van a salir, y pareciera un poco más amplia, en el sentido de que no es algo tan objetivizable, no es como el mal que genera el delito, sino que el mal que podría importar directa o indirectamente el delito. Entonces uno podría terminar pagando, digamos, por una extensión del mal que el imputado, digamos, la persona juzgada no preveía generar. Muchas gracias, señor. Sobre el punto. Sí, sobre el punto. Perfecto, pues estoy pensando, por ejemplo, en el manejo de estado de ebriedad. Me detienen, voy con no sé cuántos grados, y no choqué a nadie, ¿ah? Pero y no hay mal causado por el delito. ¿Qué vamos a aplicar aquí? El juez va a tener que aminorar la pena porque no hay mal causado por el delito. Incluso el narcotráfico, me detienen con 5 kilos
pero no alcancé a vender la droga. Si te parece, Entonces, diputado, ese es el tema. súper, le vamos a Y- ofrecer y la palabra. perdón, sí, Sí, lo por último, favor. lo último al defensor. Bueno, cada vez que aprobamos una nueva legislación, obviamente los tribunales van a tener que buscar otras normas de interpretación, o sea, interpretar de manera diferente, porque es parte de la esencia de una nueva ley, de una nueva forma a lo mejor de determinar las penas, de una nueva forma a lo mejor en el caso estamos viendo ejecución de pena, entonces eso conlleva a toda norma nueva que apliquemos acá, digamos. Muchas gracias, diputado. Don Ignacio Castillo. Presidente, muchas gracias. Efectivamente lleva razón por su intermedio, presidente, el honorable diputado Soto, en el sentido de que efectivamente la tradición, por así decirlo, de nuestra jurisprudencia se ha hecho cargo de la expresión del artículo 69, la producción del mal causado, o el mal causado que se ha producido por el delito. Pero efectivamente esto es bastante atípico en el ámbito del derecho comparado, donde al menos, por así decirlo, en algún derecho, particularmente el derecho germanófilo, ¿cierto?, suele vincularlo a una expresión que efectivamente tiene razón el diputado en términos de que se considera más amplia, no solamente en aquello que efectivamente produce, ¿cierto?, o que pudiese entenderse como que produce efectivamente el injusto, sino que además también otros elementos distintos vinculados también con la culpabilidad, con el nivel de reproche respecto del acto, en el delito, por así decirlo, en los delitos, como usted dice, de resultado, los delitos que no lo son, efectivamente tener una aplicación más amplia, por así decirlo, respecto de la pena a imponer al sujeto, lo cual por lo demás podría entenderse como más coincidente con la indicación que se acaba de rechazar y por tanto entonces como estaría quedando el artículo 69 en cuanto tal, digamos. Gracias, señor diputado Soto, y luego el Sí, señor Araya. solo decir que junto al diputado Aldunate hemos revisado, el profesor Aldunate, hemos revisado algunas reflexiones sobre este punto y efectivamente la jurisprudencia está contesta en que la expresión producido, el mal producido por el delito, la palabra producido se entiende en su sentido amplio, no tan solo en cuanto lesiona un bien jurídico particular por el delito, sino que también cuando lo pone en peligro. Cuando lo pone en peligro. No necesita acreditarse un resultado causal. No ha existido en la jurisprudencia ningún debate de exclusión de delitos de peligro en relación a esta norma o a las otras que ha mencionado el defensor. Ahora, si uno lo cambia, claro, eso va a producir un movimiento de todos los actores del sistema, porque significa que el legislador quiere producir un cambio a lo que hoy día no es problema. Y probablemente se va a transformar en un problema, y en lo particular puede significar que se modifiquen sentencias, ojo con eso, se modifiquen sentencias ya aplicadas con una interpretación sobre este tema, o con las atenuantes que puedan estimarse que no califican y pueden significar la libertad de personas. Cuando uno modifica los elementos que determinan la pena y son más favorables a las personas privadas de libertad, lo que produce es la revisión de esas condenas y la libertad. Muchas gracias, diputado Soto. Don Mario Araya, por el Ministerio de Justicia. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Bueno, todos lo han manifestado, la dificultad de modificar el término es que implica entender que es algo distinto a lo que ya teníamos. Y el problema del mal que importa el delito probablemente esté en un asunto de culpabilidad y determinación de pena. La previsibilidad o la atribución de responsabilidad por el hecho que fundamenta la pena tiene directa relación con la capacidad del sujeto de ponerse en la posición de actuar de una manera distinta para no producir el peligro o no producir el resultado. Cuando se cambia el concepto al que importa el delito, el análisis de eso es a través de un tercero y no desde la regla de culpabilidad personal. Entonces, cuando esos elementos están fuera de la decisión de la gente al momento de actuar, es un sustrato de pena que no tendría fundamento en el actuar del sujeto, aun cuando cree el riesgo. Porque si a propósito del riesgo se produce un riesgo más allá del cubierto por la norma, debiese considerarse aquello también para imputar pena. Y eso sería una anomalía al momento de determinar pena y tendría un déficit de fundamento en culpabilidad. Y eso nos podría llevar, además de la dispersión,
también en problemas de carácter constitucional al momento de determinar la pena. Si no ha tenido problemas la regla actual, parece no ser necesario modificarla por algo novedoso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Mario. Yo creo que está meridianamente claro. En votación. Gracias, señor presidente. En votación, la indicación de la señora Lavaca Leiva Soto, que está en la página 6 del comparado, a continuación de la literal A, que ya lo hemos votado. Don Jorge Alessandri. A favor, don Jorge. Don Gustavo Benaver. Abstención. Abstención, don Gustavo. Don Luis Cuello. A favor, don Luis. Doña Camila Flores. A favor. A favor, doña Camila Flores. Don Marcos y la Vaca. A favor, don Marcos y la Vaca. Mi papela no está. Don Andrés Longton. A favor, don Andrés Longton. Doña Catalina Pérez. A favor, doña Catalina. Don Luis Sánchez. A favor, don Luis. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Winter. A favor, presidente, quisiera argumentar también brevemente. Estamos frente a una expresión cuyo significado no conocemos, porque no está en nuestro ordenamiento jurídico y mucho menos en la jurisprudencia, como bien lo ha dicho, o como bien nos lo ha hecho ver la pregunta del diputado Benavente. Por lo tanto, quienes promuevan esta modificación, deberíamos haber tenido alguna argumentación aquí en la comisión que diga, mire, ¿sabe qué? Esto significa esto, y por lo tanto los tribunales lo deberían interpretar de esta forma. Como no hemos tenido a alguien que diga esto significa esto y por tanto se va a aplicar de esta forma, no tiene sentido que cambiemos algo que ha funcionado y que ya sabemos qué significa, por algo que nadie aquí ha podido establecer qué significa. Señor presidente. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 0, Se aprueba. La indicación de la letra B de la diputada Cariola está subsumida en la que aprobamos, entonces la tenemos por no presentada. Y la letra C de la diputada Carol Cariola establece que, o propone que a continuación de la expresión Ley 20.422, agrégase la siguiente frase: o que el autor tenga bajo su cuidado a una persona de estos grupos, o que el autor sea mayor de 18 y menor de 22 años de edad. Le vamos a ofrecer la palabra al diputado Cuello para que nos informe sobre esta indicación. Gracias, presidente. Sí, bueno, dado que nuestra indicación anterior fue rechazada y por lo tanto se mantiene la obligación del juez de aplicar el punto medio de la extensión, la idea de esta indicación es agregar un nuevo criterio que dé un cierto margen al tribunal para aplicar la pena con estos supuestos. Esa es la propuesta de la indicación. También nos gustaría escuchar la opinión de la Defensoría Penal Pública sobre este punto. Gracias, diputado Cuello. Se ofrece la palabra a la Defensoría Penal Pública. Sí, diputado Soto. Sí, yo entiendo la indicación que presenta, bueno, o que por lo menos ha defendido el diputado Cuello, en cuanto a la primera parte, donde señala que el juez tenga en especial consideración que el autor de algún delito tenga bajo su cuidado una persona de estos grupos, que son grupos en general de personas vulnerables, pero la otra frase, o que el autor sea mayor de 18 y menor de 22 años de edad. Yo no recuerdo donde se establezca en alguna norma del Código Penal una división entre personas adultas entre 18 y 22. ¿Cuál es la regla? ¿Por qué hasta 22 años? ¿Por qué si es 22 años un mes quedaría fuera? ¿Cuál es el sentido de colocar una regla nueva en esos términos? Si va en el sentido de atenuar responsabilidad o atenuar la aplicación de una cuantía de pena o agravarla, no lo entiendo. La segunda parte. Muchas gracias, diputado Soto. Diputado Cuello. Bueno, diputado Soto, la idea justamente es eso, o sea, en el fondo establecer un criterio adicional que permita atenuar en su caso, o sea, así lo estima el tribunal, atenuar, claro, la aplicación de la pena. Esa es la idea. Sí, son adultos, pero hay una consideración de la edad que puede establecer una distinta apreciación
del reproche penal a partir de este criterio. Eso es. Yo lo que, diputado Cuello, lo que no logro entender, efectivamente está puesto a continuación de lo que regula este artículo 69, que dice que al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran, teniendo en especial consideración las circunstancias de ser la víctima, un menor de 18 años, un adulto mayor, una persona discapacitada, o sea, que la víctima. Luego, la indicación propone algo totalmente inconexo, que el autor del delito tenga bajo su cuidado a una persona vulnerable. No la logro entender. Es como si el cuerpo del artículo lo que establece es cierto, un atenuante para ellos, ¿qué vínculo tiene el hecho de ser una persona que tenga bajo su cuidado? O sea, es, a mi juicio, irrelevante que una persona tenga bajo su cuidado a un discapacitado si es autor de un delito. Sí, obvio. Eso es. ¿Se ofrece la palabra a la Defensoría? Obvio. Sí, gracias, señor presidente. Lo que nosotros entendemos de esta indicación es que acá no está pensando en el caso en que el autor tenga su cuidado a la víctima, que por ejemplo es discapacitado, donde podría efectivamente es operar evidentemente como un agravante, ¿cierto? Sino que está pensando en aquellos casos en que un autor de un delito indeterminado, digamos, no que haya una víctima que esté en las circunstancias anteriores, tenga bajo su cuidado a una persona que sea discapacitada, menor de edad o adulto mayor, y que en esos casos la persona va a tener que, por ejemplo, entrar a la cárcel, ¿cierto? Pero hay una persona que depende de él. Entonces, que eso opere como un atenuante, algo que existe en otros ordenamientos jurídicos, en el derecho comparado, y que opere, pareciera una norma espejo de que si estamos agravando las penas, ¿cierto? Porque el artículo 69 antes era neutral en nuestro ordenamiento jurídico. En los últimos años, ¿cierto?, se le ha ido dando estos matices en los cuales, bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, si el autor del delito, si la víctima del delito es un discapacitado, un adulto mayor o un menor de edad, entonces lo agravamos especialmente dentro del marco, ¿cierto?, conforme al 69. Entonces, esta indicación podría compensar y decir, ok, dejemos eso, pero por otro lado, si el autor del delito tiene a cargo una persona que es discapacitada, mayor de edad, etcétera, entonces se compensa hacia el otro lado. Y en el caso de la edad, tiene algo de sentido porque la ley de responsabilidad penal adolescente establece un régimen escalonado. O sea, no es lo mismo la responsabilidad entre de los 14 y los 15 años que después de los 16 y los 17. Las penas son distintas. Entonces uno podría pensar también que entre los 18 y los 20 la pena sea un poco más atenuada, porque al final, digamos, todos sabemos que la edad es un número, digamos, y hay que ir cortando, pero se pueden establecer regímenes diferenciados. Eso, señor presidente. Yo voy a dar mi opinión. Yo considero que es tan poco vinculante que el autor de un delito tenga a su cargo una persona vulnerable, que uno podría, así como usted habla de delitos feos, que un violador tenga un hijo discapacitado a su cargo y por consiguiente le tengo que atenuar la pena. O sea, yo creo que no tiene ningún sentido, es mi opinión. ¿Se ofrece la palabra? Diputado Longton. En la misma línea, yo creo que, no, a mi parecer, yo respeto en general soy respetuoso de las opiniones, por muy divergentes que puedan ser de la mía, pero yo creo también que no tiene ningún sentido que se le pueda atenuar a la persona la pena solo por el hecho de tener a su cargo y por haber cometido quizás el más brutal de los homicidios, por haber tenido a su cargo una persona menor de edad o con algún grado de discapacidad, porque además tú tienes que acreditar eso. O sea, esto puede ser una salida para personas que en definitiva en medio de un juicio digan, mira, ¿sabes qué? Yo tenía una persona a cargo que quizás pueda ser fácil de acreditar a través de un asistente social o otra persona que uno pueda, o un informe, etcétera. Entonces puede ser una norma además fácil de vulnerar para quien quiera buscar que se le atenúe la pena y que pueda haber cometido un delito muy, muy grave, una regla muy, muy subjetiva que puede prestarse para inequívoco y en definitiva para que personas tengan una pena exculpatoria y salga libre de polvo baja precisamente por una circunstancia como esta. Me parece que es poco objetiva, poco clara y que en definitiva puede prestarse para malos entendidos para personas que cometieron delitos graves. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputada Flores. Luego el diputado Benavente. Gracias, presidente. No, a mí la verdad es que no me parece que exista justificación alguna en esta indicación, porque además estamos hablando de personas reincidentes. Esta persona ya cometió un delito y comete otro delito y quiere usar como una excusa, ¿cierto?, que tiene un familiar enfermo, en fin, alguien con discapacidad.
Además, la regla de los 22 años no lo entiendo. ¿Por qué no los 21, donde era antes la mayoría de edad en nuestro país? No sé. Yo la verdad es que creo que no existe justificación alguna para que se cometa un delito de esto, por más allá de circunstancias muy terribles o apremiantes que pueda tener una persona en su vida privada. Porque sin duda alguna los que delinquen y que viven situaciones complejas y que a todos el humano nos puede doler mucho, son los menos. Porque la gran mayoría en este país que tiene situaciones apremiantes como tener un hijo con alguna discapacidad o tener un familiar enfermo no comete este tipo de delitos. Entonces no tenemos por qué tener este tipo de excepciones con estas personas que en definitiva no tienen ánimo alguno de efectivamente contribuir. Por el contrario. Gracias, presidente. Gracias, diputada Flores. Tiene la palabra el diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Mira, a mí me llama la atención que este afán de algunos de seguir justificando a los delincuentes, tratando de meter entre medio ingredientes que la verdad poco o nada tienen que ver con las razones por las cuales se delinque, ni con también con las razones que debiese tener el Estado en consideración para efecto de fijar la pena. En primer lugar, esta consideración respecto de la edad, una especie de minoría de edad calificada, yo no sé qué, o atenuada, yo no sé qué es lo que se está tratando de inventar acá, porque no existe un símil en ninguna otra parte de nuestra legislación que entre los 18 y los 22 años hay una especie de responsabilidad penal atenuada. Ni en responsabilidad civil ni en responsabilidad de ningún otro tipo. O sea, es algo que al menos merece una explicación un poquito más profunda. Y por lo demás que se trate de introducir adicional a eso, que tenga gente bajo su cuidado u otros elementos. O sea, de verdad yo no logro entender cómo tratan algunos de colgarse de lo que sea para reducir las penas, para facilitar que los delincuentes estén libres en las calles, para facilitar que gente peligrosa esté aterrorizando a la población. Y yo creo que no soy solo yo, sino que es la gran mayoría de los chilenos que francamente no lo entiende, que están demandando hace ya bastante tiempo que tengamos una mano más dura y que dejemos de jugar con la seguridad de todos los chilenos, porque esto ya es una cuestión inexplicable. Muchas gracias. Señor subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Solo para hacernos cargo nosotros como ministerio de algunas de las cosas que han salido acá en el debate y para también quizás dejar asentar algunos aspectos. Lo primero es que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente tiene un fundamento normativo que es la Convención de Derechos del Niño. Entonces, la Convención de Derechos del Niño, que define que todo niño es toda persona menor de 18 años, establece un rango etario. Y ahí eso ha permitido que se cree la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que tiene como marco normativo lo que establece la Convención y como límite normativo los 18 años de edad, o sea, como límite de edad los 18 años de edad, porque precisamente el paraguas normativo que sustenta tener un régimen penal diferenciado, ¿ya? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Y me parece que es relevante que lo dejemos asentado, porque me parece que en ese sentido tiene, o en esa lógica tiene sentido hacer diferenciaciones en cuanto a rango etario, diferenciaciones después de la mayoría de edad, al menos no tienen un fundamento normativo como la Convención y implica una discusión general de el sistema en ese sentido, ¿ya? Y respecto a que es la segunda parte de la indicación, y respecto a la primera parte de la indicación, nosotros entendemos la lógica. Sobre todo hay un proyecto de ley muy parecido, o no muy parecido, pero que tiene algunos aspectos similares, que es el proyecto de ley Sayén, que se está discutiendo hoy en el Senado y que tiene que ver con que todas las mujeres que se encuentren o embarazadas o con niños menores de 2 años en prisión puedan suspender la privación de libertad en ese intertanto, ¿ya? Y nos parece que ese puede ser un buen proyecto para introducir indicaciones de este tipo que perfeccionen ese sistema con el objeto de que las mujeres que se encuentran privadas de libertad, ya sea porque están embarazadas o porque tienen niños menores de 2 años en prisión, se genere un sistema que nos permita que esos niños, porque como esos niños están con sus madres en circunstancias de encierro, y se ha considerado de que
eso genera un conjunto de problemas para no solo las madres, sino que, por cierto, para los niños y niñas que están en esas circunstancias. Este proyecto de ley nos parece que aborda esa situación, y esta indicación que propone la diputada puede ser reconducida a esa discusión que pronto esperamos llegue a la Cámara para el segundo trámite. Gracias, señor subsecretario. Diputado Soto. Sí, presidente, mire, además de las dificultades que tiene la introducción de esta indicación, esto no es necesario, porque en el antiguo sistema penal, procesal penal, existían los informes presentenciales, que eran informes socioeconómicos que pedían los jueces antes de dictar sentencia, con el objeto de dotarse de una opinión sobre las condiciones materiales con que el condenado va a enfrentar la sentencia, y de tal manera tener algunos factores para poder recorrer la pena dentro del grado, de acuerdo a las circunstancias que pudiera acreditar un informe socioeconómico. Y ahí se evaluaban todas estas situaciones. Hoy día esta norma existe en el artículo 343 del Código Procesal Penal, 343, que establece que cuando se trata de circunstancias ajenas al hecho punible, el juez, al momento de condenar, puede abrir incluso debate sobre estas circunstancias, con antecedentes que le pueden solicitar las partes, y poner en cuestión algunas situaciones socioeconómicas que permitan endurecer o alivianar la cuantía de la pena dentro del marco que fije la ley. 343 es una norma que yo creo que responde a la idea que tienen los autores de la indicación, de manera, es una norma vigente que ha tenido aplicación y que hasta el momento no ha significado ninguna dificultad de abrir la puerta para que se apliquen penas muy chicas o muy de baja cuantía o muy altas, sino que le permite al juez tener una pena lo más adecuada al caso posible, y hasta el momento yo nunca he visto que la hayan cuestionado. Muchas gracias, diputado Soto. Yo creo que el punto está meridianamente claro. En votación, señor secretario. La indicación. Gracias, señor presidente. En votación, la indicación que está con el literal C de la página 6. Don Jorge Alessandri. Al final, por favor. Al final. Don Gustavo Benavente. En contra. En contra. Micrófono. Gracias. Don Luis Cuello. A favor, don Luis Cuello. Doña Camila Flores. En contra. En contra, doña Camila Flores. Don Marcos y la Vaca. En contra, don Marcos. Don Andrés Longton. En contra, doña Catalina Pérez. Al final, don Luis Sánchez. En contra, don Leonardo Soto. En contra, don Gonzalo Winter. Abstención, don Gonzalo Winter. Tenemos a don Jorge Alessandri. Se fue. Doña Catalina Pérez. Gracias, presidente. Yo me voy a abstener en la votación, pero me gustaría solo intervenir para efectos de destacar el razonamiento que creo hay detrás, y que creo que es parte de una discusión válida respecto de cómo los efectos de la pena son distintos en cuanto a un sujeto en una condición determinada y en torno a su entorno y respecto de su entorno también inmediato. Y esto se refleja en distintas partes del ordenamiento jurídico, se refleja, por ejemplo, en la ley Sayén, y creo que por lo tanto es algo que uno debiese poder discutir abiertamente. Creo que la indicación no lo refleja del todo, pero sí me parece una conversación necesaria cuando se están evaluando, insisto, cuáles son los fines de la pena cuando discutimos respecto de ella. Yo comparto un poco lo que decía la diputada Pérez en cuanto a cuáles son los efectos de una pena determinada en función de aquella persona que tiene a su cargo, personas con discapacidad, pero claramente, sin perjuicio de la intención, yo creo que no se hacía cargo el texto de la indicación y por consiguiente voto en contra. En contra, señor presidente, tenemos un voto afirmativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En contra y 2 abstenciones. Entonces se rechaza la indicación y se aprueba por consiguiente el artículo 69 con las indicaciones aprobadas recientemente y las 3 votaciones que hemos desarrollado. A continuación, hay una indicación del diputado Andrés Longton al artículo primero
para incorporar en contra un numeral tercero nuevo, pasando el actual numeral tercero a ser el numeral cuarto y sucesivamente del siguiente tenor. 3. Reemplaza el artículo 98 por el siguiente. Artículo 98. El tiempo de la prescripción comenzará a correr desde la fecha en que se haya iniciado el cumplimiento efectivo de la pena. Se entenderá que la pena se ha comenzado a cumplir en aquellos casos en que, habiéndose impuesto una pena de tipo corporal de cumplimiento efectivo, el condenado hiciera ingreso al respectivo recinto penal. Diputado Alonso. Gracias, presidente. La voy a explicar. Yo sé que es una indicación que es compleja desde el punto de vista que altera las reglas de prescripción de todo el Código Penal. Por lo tanto, es difícil que pueda aprobarse sin un texto íntegro que tiene que ver con un nuevo Código Penal, si es que fuera así. Pero quisiera explicar la lógica de esto. Hoy día, desde la lectura de la sentencia hasta la condena definitiva, incluso pasando con los recursos de apelación, digo la sentencia firme ejecutorial, muchas veces ya ha pasado y hay hechos conocidos de notoriedad pública que las personas se terminan fugando precisamente para que se cumpla el plazo de prescripción, 5 o 10 años, si es pena de crimen. Y eso obviamente produce una sensación y una realidad de impunidad en nuestro país muy grande, entendiendo que es tan fácil como desde la lectura de la sentencia escaparse, evadir obviamente una condena para poder en definitiva el día de mañana no cumplirla y después caminar tranquilamente por la calle. A eso se suma que en nuestro país tenemos arriba de 30.000 prófugos de la justicia. No hay una política pública de búsqueda de prófugos, es decir, hoy día los prófugos se encuentran gracias al control preventivo de identidad, que a muchos no les gusta, pero que ha permitido por lo menos el año pasado sacar más de 36.000 personas de circulación. Pero al no haber una búsqueda de prófugos activa y a generarse un proceso entre medio de la lectura de la sentencia hasta la de sentencia definitiva, obviamente se produce una realidad que la mayoría de los chilenos tiene claro, que es que la gente, muchos se terminan escapando y fugando, sobre todo aquellos que tienen obviamente mayor cantidad de recursos y opciones para poder evadir a la justicia, lo hacen y después aparecen campantes después de 5 o 10 años y eso obviamente que genera una impunidad flagrante en nuestra legislación penal que en algún momento vamos a tener que discutir y vamos a tener que avanzar hacia una modificación respecto a esto. Hay una indicación más adelante que tiene que ver con sancionar penalmente a quienes se fugan de las cárceles, que hoy día no tiene sanción penal. Yo por eso voy a hacer el equilibrio de no avanzar en esta, porque me parece que es una discusión mucho más profunda, pero dejar planteado el tema, subsecretario, porque creo que es una discusión que hay que dar, entendiendo que hoy día los roles de búsqueda de prófugos de la justicia es muy precario en nuestro país y esta es una ventana abierta para efecto de que se pueda ir el cumplimiento de una pena. Eso, gracias, presidente, retiro la indicación. Muchas gracias. Retiro la indicación el diputado Longton. La retiró. Sí. Solo hacernos reflexionar, como dice bien el diputado Solo. A continuación, señor subsecretario, por favor. Está retirada, pero igual el subsecretario. ¿Sea completa? Sí. Señor subsecretario. Ahí sí. No, bueno, presidente, tomando en consideración que el diputado retiró la indicación, pero nos planteó y hubo ahí una, por así decirlo, un requerimiento de que nosotros como ministerio tomáramos este punto. Nosotros entendemos lo que plantea, teníamos principalmente diferencias técnicas porque hoy por hoy el plazo de prescripción que establece el artículo 98 nos da una certeza desde cuándo contarlo o contabilizarlo, a diferencia de la indicación que proponía el diputado. Y en ese sentido nos parece que efectivamente el diputado tiene un punto respecto a la gran cantidad de personas que se encuentran en el registro de prófugos, aunque hay que aclarar lo siguiente: en el registro de prófugos efectivamente el número son 30.000 y fracción, pero yo estaba buscando los antecedentes, no lo alcancé a encontrar, pero los puedo hacer llegar a la comisión. De esos 30.000 están personas que están con citación judicial por no haber comparecido ante una audiencia por no pago de pensión de alimentos, por ejemplo, o personas que no han comparecido a una audiencia por haber en un juicio policial local por no haber y no haberse, exacto. Entonces ese registro nosotros lo hemos limpiado, hemos entregado los antecedentes que son mucho más certeros de cuántas personas efectivamente están por el no cumplimiento de algún delito, por el quebrantamiento de una condena.
es una cifra mucho menor, pero de todas maneras, efectivamente, ahí donde hay espacio para trabajar, y en ese sentido recogemos lo que nos señala el diputado Longton. El subsecretario además hace presente que en la Comisión de Seguridad Ciudadana, que preside el diputado Longton, justamente estamos tramitando un proyecto de ley que da publicidad o hace público el registro de prófugos también, y ahí estamos discutiendo qué delitos, y por eso entiendo que también el Ministerio va a ser invitado a esa discusión. Muchas gracias, subsecretario. A continuación, entonces, habiendo retirado esa indicación, el diputado Longton, él nos insiste con otra indicación. Es que como no sé, usted, como la retiró, no puede insistir en la sala. Del diputado Andrés Longton, seguimos en la página número 7, al artículo 1 para incorporar un numeral tercero nuevo, pasando el actual numeral tercero a ser el numeral cuarto, y así sucesivamente del siguiente tenor. 3. Incorpórese al párrafo duodécimo del título sexto del libro segundo, el siguiente artículo 304 cuater nuevo. Artículo 304, el que, encontrándose privado de libertad en un establecimiento penitenciario, se fugare de este, será sancionado. Número 1, con la pena de prisión menor en su grado máximo, si, para perpetrar la fuga, empleare violencia o intimidación, o hubiere tomado parte en un motín. O 2, con la pena de presidio menor en su grado medio, si, para perpetrar la fuga, emplear fuerza en las cosas. Le ofrezco la palabra al diputado Longton. Esta vez no es reflexión. ¿Lo escuchamos, diputado Longton? Sí, gracias, presidente. No, esta no lo voy a retirar. Presidente, en nuestro país, el escaparse o fugarse de la cárcel no tiene una sanción penal. Eso para muchos les sorprende, pero esa es la realidad. Hoy día si alguien se fuga de la cárcel y es encontrado, por ejemplo lo que pasó con los asesinos de la carabinero Rita Olivares, la suboficial mayor, la máxima sanción que puedan tener es una sanción administrativa dentro de la cárcel, que es incomunicación o aislamiento por algunos meses hasta 6 meses. Eso obviamente que genera no genera un disuasivo, sino que genera un incentivo para escaparse de la cárcel, muchas veces con violencia, con fuerza en las cosas, como ocurrió a propósito de los que se escaparon de la cárcel de Valparaíso el año 2021 y que fueron encontrados a propósito del asesinato de una carabinera, con el agregado que tenemos un problema precisamente con la búsqueda de prófugos de la justicia. Entonces lo que nosotros proponemos no es algo muy distinto, muy novedoso a lo que existe en otras legislaciones de derecho comparado. Lo que existe en España, que nosotros miramos siempre con mucha atención, lo que existe en Argentina, en Latinoamérica, en Colombia, etcétera, y puedo seguir con una lista importante de países. Proponemos 2 tipos de sanciones. Una cuando hay violencia o intimidación, o si hubiera sido parte de un motín, con una pena que llega hasta los 5 años, y otro cuando se emplearan fuerza en las cosas para efectos para perpetrar efectivamente la fuga, que da una pena de 541 a 3 años. Es muy simple, presidente. Hoy día no hay sanción penal para una persona que se fuga de la cárcel, por lo tanto, en vez de ser un disuasivo, hoy día hay un incentivo fugarse de la cárcel, precisamente porque no hay ningún tipo de reproche penal asociado a aquello, que puede repercutir además en que estas personas, después que salgan, que se escapen de la cárcel, terminen cometiendo delitos tan violentos como asesinar a un carabinero, cosa que ocurrió hace algunos meses en la comuna de Quilpué. Esa persona va a ser procesada por homicidio, pero no va a ser procesada ni va a tener ninguna sanción penal por haberse escapado de la cárcel. Es más, una persona que hoy día se escapa y la policía logra detenerla, devuelve a la cárcel, pero sigue cumpliendo su pena original. Y eso obviamente que me parece que tiene que tener una sanción penal como corresponde, para efectos de generar un efecto disuasivo de quienes pretenden que cuando cumplen sus condenas tienen un incentivo para poder escaparse de él, que tiene que ver precisamente con la falta de sanción penal. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Voy a ofrecer la palabra, claro, no se hace distinción aquí, privado de libertad, condenado, en prisión preventiva, qué tipo de pena, nada, ¿no? El que encontrándose privado de libertad. Tiene la palabra el diputado, el subsecretario, luego el diputado Sánchez, por favor. Presidente, por su intermedio, bueno, la mesa técnica dio lugar a hartos acuerdos, lamentablemente más vinculados a el proceso penal que a las normas del Código Penal, que son las que estamos viendo al comienzo.
En este punto tampoco hubo acuerdo en la mesa técnica, en particular la postura del Ministerio de Justicia es la siguiente. Nosotros consideramos que esta indicación tiene los siguientes problemas. El primero es que efectivamente actualmente existe un delito, que es el delito de quebrantamiento, que está en el artículo 90 del Código Penal. Es un delito que tiene una pena, tal como lo decía el diputado Longton correctamente, tiene una pena que va o en el aislamiento o en la incomunicación. Incomunicación o aislamiento. Como pena. Como pena. Sin embargo, esto también tiene una lógica, que es la siguiente, que aquella persona que, por ejemplo, que son los supuestos de hechos que pone el artículo 304, entendiendo la lógica que plantea el diputado Longton, uno no es que esté en contra de lo que señala el diputado Longton, sino que los problemas más técnicos que tiene la indicación y por qué creemos que la legislación penal actual sirve incluso de mejor manera para enfrentar lo que señala el diputado Longton, ¿ya? El supuesto que plantea en el 304 quater, número 1, que es el que señala, sería el caso de una persona que se fuga de la cárcel cometiendo algún tipo de violencia, como se señala acá, o intimidación, generalmente frente a personal de gendarmería, porque es quienes los custodian. Actualmente, con la ley 21.560, publicada el 10 de abril de este año, se aumentaron los delitos para aquellos que provoquen lesiones en contra de funcionarios de gendarmería, ¿ya? Entonces, si alguien se fuga de la cárcel cometiendo violencia o intimidación, va a cometer alguno de los delitos vinculados a o previsto en la ley 21.560, en particular los artículos 15A, 15B o 15C. Y la pena de esos artículos es mayor a la que propone el diputado Longton, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la pena que él señala, alguien que se fugue con, y no podría haber concurso propiamente tal en este caso tampoco, y ahí, no sé, la Defensoría o el Ministerio Público podrían abundar, pero nosotros creemos que no habría concurso. Entonces lo que estaría ocurriendo es que se bajan las penas a una norma ya publicada, una norma que ya se encuentra vigente, y que en ese sentido nos parece que no se enfrenta de la manera que se quiere enfrentar lo que señala el diputado. Entonces, tanto en el supuesto 1 como en el 2. Si ustedes revisan, ahí se nos acaba de apagar pero aquí podemos leer, en el fondo, en el caso de alguien que hiriere, golpeare, maltratare de obra a un miembro de gendarmería, que sería el supuesto 1 o 2 del 304 quater, es la pena de presidio mayor en su grado medio máximo, si el resultado son lesiones que lo dejen inútil, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. Esta es una ley que acabamos de publicar, con presidio mayor en su grado mínimo, que sigue siendo mayor a las que se establecen acá, si las lesiones produjeren al ofendido enfermedad, incapacidad para el trabajo o más de 30 días, y con presidio menor en su grado medio máximo si le causara lesiones menos graves. Es decir, los tres supuestos son más graves que los que se establecen acá. Entonces nos parece que, entendiendo la lógica, si alguien produce el supuesto de hecho que se plantea en esta norma, con esta indicación lo que hacemos es disminuir las penas que se le aplicarían a ese supuesto. Y eventualmente, exacto, en ambos supuestos. O sea, en el número 1 al menos. Y en el número 2, con fuerza en las cosas no hay, pero se cumpliría con el delito de daños y habría que incorporarlo, y nos parece que está esto ya previsto en la legislación actual. Eso, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Tiene la palabra el diputado Sánchez, luego el diputado Longton. Muchas gracias, presidente. Me quiero, primero que nada, respaldar esta indicación de parte del diputado Longton. Creo que es muy bueno que el Código Penal desarrolle con más precisión las sanciones que pueden resultar aplicables a quien se fugare, porque a mí me parece muy interesante la teoría que plantea el ministro respecto a las penas que podrían ser eventualmente aplicables en estos casos. Pero tal como bien señalaba el diputado Longton, esto en la realidad no termina ocurriendo, termina siendo un delito bastante impune.
Quiero hacer la mención también en particular respecto a el hecho de que no había acuerdo respecto a esta indicación en esta reunión entre asesores, lo mismo que señalé el día de ayer, que yo por lo menos desconozco cualquier validez de esa reunión, porque en primer lugar no se nos invitó ni a mí ni a mi asesora. Tengo claridad también de que a la UDI y a sus asesores tampoco se les contactó, y bueno, si es que vamos a estar con esta mecánica de reuniones de asesores dentro de, o en el fondo en espacios del Ejecutivo, donde solo se invitan a algunos para refrendar las posiciones preconcebidas de aquellas que están definidas en el Ministerio de Justicia, yo por lo menos no voy a ser parte de eso, y por lo menos para mí no es argumento ni a favor ni en contra de que en una reunión donde estuvieron solo algunos se haya establecido algo respecto a estas indicaciones ni de ninguna otra indicación posterior. Para mí, en lo que a mí respecta por lo menos, estas son definiciones y conversaciones que tenemos que tomar en esta mesa, y no hay ninguna otra mesa que sea válida para tomar decisiones a este respecto. Como estaba señalando previamente, creo que esto es una muy buena idea. Creo que hay que endurecer la mano para quienes se fuguen. No puede ser algo que pase absolutamente gratis o impune, y me parece súper bien que sean además penas adicionales que se acumulan sobre las penas que ya, en el fondo las condenas que ya se hubiesen aplicado respecto a estas personas que están encarceladas. Y respecto de las posibilidades de que pudieran aplicarse medidas disciplinarias dentro de las cárceles para estos casos, yo creo que ni siquiera eso, porque basta revisar una nota de prensa salida la tercera ayer en el caso de los asesinos del Cabo Palma, que de nuevo, gracias al infame séptimo juzgado de garantía de Santiago, ya tan conocido por otros casos, se ordenó que le dieran acceso a visitas a estos delincuentes que además protagonizaron un motín o intento de motín dentro de la cárcel. Entonces, para mí, estas medidas disciplinarias que puedan aplicarse dentro de la cárcel, que pueden ser después revertidas por jueces activistas, no me dan ninguna garantía, y prefiero que existan normas mucho más claras dentro del Código Penal y con una mano mucho más dura. Sí, disculpe, gracias. Diputado Sánchez, solo hacer presente el concepto de infame respecto a un tribunal que es muy malvado y carece de honra, crédito y estimación. Yo creo que es una denostación gratuita al Poder Judicial o a ese tribunal en particular. Si usted lo tiene a bien, solicitamos retirar esa palabra del acta. Obvio. Sí, porque creo que denominar a un poder del Estado, a un integrante de un poder del Estado como infame, creo que no corresponde, y por eso lo llamo al orden diputado. Diputado Ilavaca, luego el diputado Longton. Sí, presidente. Sí, pues, al leerle el artículo 15b, claramente, por lo menos la figura del número 1 de la indicación del 304 quater, creo que queda absolutamente desmedida. Obviamente no creo que sea objetivo de la comisión el rebajar las sanciones o poner en discusión en tribunales la sanción a aplicar cuando esto ya está absolutamente ampliado. Y además fue una norma del 10/4 del 2023, una norma nueva. ¿Ya? Una norma absolutamente nueva, y cuando el diputado Sánchez, por su intermedio, presidente, queremos endurecer las penas, resulta que la propuesta de él es que las bajemos, porque la pena de presidio se va a aplicar. El que hiriere, golpeare, maltratare de obra a un miembro de Gendarmería de Chile en razón de su cargo con motivo de ocasión del ejercicio de sus funciones será castigado con la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo, si el resultado fueran lesiones que quedaran ofendido de mente, con presidio mayor en su grado mínimo si las lesiones, es decir, estamos hablando de un ámbito de aplicación mucho más amplio. Como esto va a ser una discusión, si es que se llegara a aprobar, donde los agentes que funcionan al interior del sistema procesal penal van a establecer sus posturas, me gustaría también escuchar tanto a la Defensoría como a la Fiscalía respecto a este punto en particular. A mí el numeral 1, con todo el respeto del diputado Longton, creo que no corresponde. Sí, sobre el punto, luego el diputado Longton. Señor subsecretario. Señor subsecretario. No, es solo para decirle al diputado Sánchez y su tranquilidad que se nos generó una confusión con el número, porque al parecer la asesora del diputado cambió el número, pero nos vamos a asegurar de que esté citada su asesora en todas las reuniones de la comisión técnica. No hay, por cierto, desde el Ministerio ánimo de excluir a nadie, y le pedimos las disculpas del caso, en el sentido de que
va a estar invitada permanentemente, y esa es la idea precisamente de la comisión. Fue lamentablemente debido a que cambió el número la asesora y no comunicó el cambio de número, por consiguiente no le llegó la notificación. Diputado, gracias subsecretario. Diputado Longton. Gracias, presidente. A ver, yo cuando escucho al subsecretario, presidente, me da la impresión, más que tener una crítica a la norma como está planteada, es que no le gusta que se sancione penalmente en la forma que está establecida, independientemente de la redacción, es decir, está en contra de una sanción penal propiamente tal, más allá de la pena de quebrantamiento que todos sabemos que es ilusoria, que no disuade, que no es real, o sea, sancionar con aislamiento o incomunicación todos sabemos que no genera ningún tipo de efecto disuasivo, porque se enfocó en el uno, que es, a ver, yo creo que hay una crítica plausible, pero eso depende también del criterio, hay un criterio judicial, es decir, puede haber un concurso de delitos que eventualmente el juez puede determinar que la pena mayor sea la ley de Naín Retamal. O sea, no está claro, por lo menos dejar la duda de que no está claro y que podría eventualmente en un concurso de delito aplicar la otra pena si se encuentra en la encrucijada de aquello. Pero el número 2, ahí me parece más que claro. Porque cuando hay fuerza en las cosas, usted dice, no, hay un delito de fuerza en las cosas. Sí, pero ese delito puede ser de multa, porque depende de la cuantía de lo que rompa. O sea, si rompe una puerta, lo más probable es que lo hagan pagar la puerta. O sea, no va a tener una sanción penal. O sea, va a tener, está bien, una sanción penal, pero de multa. O sea, va a venir el familiar, le va a pagar la puerta y no va a tener, eso va a ser todo. Entonces, eso es igual de absurdo que tener una sanción de incomunicación o aislamiento. Entonces, a mí me parece que, al menos, dándole cierta cabida, lo que señaló en el punto 1, que el punto 2 está absolutamente claro de que cuando hay fuerza en las cosas, para escaparse de la cárcel, debe tener una sanción penal proporcional precisamente a ese quebrantamiento de pena. Y me parece que 541 a 3 años es una pena al menos razonable a alguien que evade una pena, sobre todo aquellas condenas donde todos sabemos que se cometieron delitos muy graves como el asesinato de la carabinero Rita Olivares en Quilpué y otros que vienen quebrantando la condena hace mucho tiempo y que caminan tranquilamente por la calle sabiendo que no van a tener ningún tipo de pena si es que los pillan. Por lo tanto, por eso muchas veces viven en los mismos barrios. Si lo que pasó con la carabinero Rita Olivares es muy grave, la persona vivía en el mismo barrio, vivía en Quilpué tranquilamente, lo más probable es que caminaba todos los días, iba a comprar al negocio de la esquina, iba al supermercado, se paseaba por el mall. O sea, no tenía ningún problema. Primero, porque sabía que nadie lo estaba buscando. Y segundo, porque si lo encontraban, iba a tener que seguir cumpliendo su pena en el peor de los casos. O sea, negocio redondo para quien se escapa de la cárcel. Entonces, presidente, me parece que al menos la segunda causal es absolutamente clara respecto a que cuando hay fuerza en las cosas tiene que haber una pena acorde a aquello y no dependiendo de la cuantía, que eso todos sabemos que no es disuasivo y que generalmente va a cumplir el mismo efecto que una incomunicación. Gracias, diputado Longton. Yo voy a dar mi opinión. Yo creo que lo que busca en el sentido de autonomizar el delito de fuga, hay autores como, lo veía recién en un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, Echeverry, Mario Garrido Montt, Carlos Kensmiller, que establece también la doctrina y la jurisprudencia apoya que efectivamente el artículo 90 es un delito en sí mismo. Entonces, claro, si usted quisiera variar la cuantía de la pena, estamos de acuerdo, pero habría que modificar el 90 y no agregar un 304 cuater nuevo, que además, a mi juicio, adolece de un error, que dice que el que encontrándose privado de libertad puede ser por una medida cautelar, puede estar en prisión preventiva. No comparto con usted el comentario respecto de un delito tan alevoso como el homicidio de una carabinera, pero efectivamente podría estar cumpliendo pena efectiva a alguien que sin perjuicio de serle aplicable a 18.216 no cumplió y está pagando, no sé, pues 541 días o 60 días de prisión y usted le va a aplicar, sí, y usted le va a aplicar presidio menor en su grado medio. O sea, también tengo mis dudas en cuanto al quantum, que es mucho más. Entonces, yo creo que la ubicación y el quantum son un par de problemas, a mi juicio, que me harían votar en contra de esta indicación. Diputado Ilavaca. Solamente para complementar lo que había dicho anteriormente, lo que usted señala, presidente, respecto al enunciado del artículo donde se señala el que encontrándose privado de libertad, ni siquiera condenado, ¿ya? Pero además, por las características de la figura penal, no existiría efectivamente concurso real de delito. No se daría. Si me gustaría después escuchar a la Fiscalía y a la Defensoría. Sería un concurso ideal. Y al ser concurso ideal, si no me equivoco, se debería aplicar la pena menor. Por lo tanto,
esta modificación que nosotros hicimos de los 15B, 15C, se va a las pailas. ¿Ah? Sí, estoy hablando del 1. Si el artículo, la indicación es un cuerpo entero. No, yo no puedo votar, no puedo votar una parte si la indicación dice esto, ¿ya? Entonces yo creo que por lo menos en el 1 existe un grave error que nos haría retroceder en reformas que recién nosotros implementamos. Muchas gracias, diputado Ilavaca. Le voy a ofrecer la palabra a la Defensoría Penal Pública, luego al Ministerio Público y votamos. Y al subsecretario votamos. Señor Olazábal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias al diputado Ilavaca por la palabra. Efectivamente hay un problema en el numeral primero respecto de... es difícil prever cómo los tribunales van a aplicar esto. O sea, es muy plausible que pase lo que explicó el subsecretario. O la otra opción sería que se aplique efectivamente un concurso ideal. Serían las dos opciones posibles. Entonces es difícil saber cuál va a ser el efecto concreto del numeral primero. En cuanto al numeral segundo, yo sé que ustedes no tienen tiempo para disquisiciones filosóficas, digamos, pero simplemente quiero hacer presente que así como hay legislaciones, como bien dijo el diputado Longton, que efectivamente castigan el quebrantamiento con una pena privativa de libertad, hay muchas otras también que no lo hacen. ¿Ya? Está Alemania, México, Austria, Bélgica, Holanda, Suecia, Canadá, etcétera. La razón es muy sencilla y es que se entiende que el Estado puede privar a una persona de su libertad, pero no la puede privar de buscar su libertad por medios no violentos. ¿Ya? Acá se está castigando al sujeto, por ejemplo, con fuerza en las cosas. Se puede entender, bueno, supongo que se va a entender como en el 440, como el rol en lugar habitado, el que se salta la muralla para salir, el que lima el barrote, así como la clásica del lima el barrote para escaparse. Y le estamos poniendo... Claro, exactamente. Entonces le estamos poniendo la pena expresamente por eso, ¿cierto? Cuando en realidad, si es que lo hizo con violencia, etcétera, ya van a estar las penas que bien explicó el subsecretario de la Ley Orgánica de Gendarmería. Para cerrar, muy simplemente, yo quiero decir que si tiene una sanción, o sea, el desincentivo yo creo que actualmente no es tan pequeño, porque la incomunicación a ellos les importa, bueno, a ellos, digamos, con la experiencia que uno tiene en el tema, ¿cierto? Aquí le pueden preguntar a los varios que han sido defensores, incluido Ignacio y Mario, les importa bastante. O sea, 3 meses o 6 meses para ellos son sin contacto con el mundo, digamos, porque es en comunicación con cualquier persona externa al establecimiento carcelario. Y lo otro es que pierden todos los beneficios de la libertad condicional, por ejemplo, que es lo que más les importa también. O sea, con eso, claro, se van a la lista de peor conducta y con eso ya no salen nunca más, digamos. Entonces, no sé si es algo que no vayan desincentivo. Además del delito de daños que van a cometer al salir, digamos, eventualmente, pero eso ya lo dijo el diputado Longton. Eso es, mi presidente. Gracias. Señor Castillo. Muchas gracias. Lo voy a hacer muy breve porque creo que voy a exponer muy brevemente, presidente, porque creo que se ha dicho básicamente todo. Yo creo que no hay ninguna razón, más allá de alguna legítima discusión filosófica liberal, que impida sancionar penalmente a quien se fuga e incumple la cárcel. O sea, y de hecho, efectivamente, hay muchos países que no sancionan penalmente a quien se fuga, otros, Colombia, de hecho, Argentina y otros que efectivamente sí lo hacen. Insisto, uno podría tener como principio, ¿cierto? Como un principio de ideal liberal, decir que toda persona tiene derecho a buscar, por así decirlo, su propia libertad, pero también el Estado, y hay argumentos de sobra, ¿cierto?, desde el bien jurídico protegido, que permiten justificar que el Estado sancione a quien efectivamente se fugue. Así que a mí me parece que en ese punto no hay ningún problema. De hecho, comparto en que efectivamente parte de la doctrina chilena considera que el quebrantamiento que hoy día se sanciona como una pena, solo que es una pena más bien de carácter, por así decirlo, intrapenitenciario, pero perfectamente el legislador podría decidir hacerla como una pena corporal distinta. Efectivamente también la forma en la cual está propuesta la indicación nos parece que podría generar algún problema. Primero, nos parece que omite, ¿cierto?, sancionar aquello que habría bastado y habría sido suficiente, que es la simple fuga, ¿cierto?, es decir, aquel que se fugara. Y por lo tanto, claro, el que simplemente se fugara podría haber sido, que es por lo demás como está establecido el Código Penal, ¿cierto? Pero yo no diría eso, pero luego efectivamente uno advierte que un helicóptero, luego uno advierte que van a haber problemas en la jurisprudencia respecto de cómo entender el concurso, si es un concurso real, un concurso medial, un concurso ideal, porque incluso en el número 1, que todos han descansado en la línea de la violencia, es decir, la vis efectiva en contra del funcionario, podría no haberla, pero además podría haber una intimidación.
Y en el caso de la intimidación, probablemente el problema del concurso se va a resolver de manera distinta cuando lo que haya sea una intimidación y no una violencia, que es lo que se preocupó, o lo que algunos se preocuparon a propósito de las últimas modificaciones legales. Y efectivamente, en el punto número 2, uno diría que la sanción a aplicar sería probablemente la de la fuga y no la del daño. Pero probablemente, claro, es un problema que la redacción quizás hay... Solo una cosa, presidente. Más o menos en la misma línea de lo que acaba de plantear el Ministerio Público. Además, creo que obviamos que se acaba de aprobar, o ya se aprobó al comienzo del proyecto, el nuevo artículo 68, que implica reincidencia. Entonces, las personas que cometen este segundo delito ya y con los delitos asociados que van a cometer, en el fondo también se aumentan en los grados que establece el artículo que ya aprobamos. Entonces eso también hay que tenerlo en consideración y por lo mismo creemos que esta indicación eventualmente puede producir efectos que no son los queridos por el autor de la misma indicación. O de papillón sin esta norma. Choncorrer en La Roca. En votación. Ya. Gracias. Pero gran película. La Roca. ¿Alcatraz? Alcatraz. No, sí, pero es que está La Roca. Sí. Ah. Pero era la buena. ¿Cómo se llama el otro protagonista con Choncorrer? Nicolas Cage, sí. Sí, en ahora, votación. Ahora sí. Votación como la dispuesta, señor presidente. Don Jorge, no está don Jorge. Don Gustavo Benavente, por favor. La indicación del diputado Lontón. A favor. A favor, don Gustavo Benavente. Don Luis Cuello. En contra, don Luis Cuello. Doña Camila Flores. No está en este momento. Don Marcos y la Vaca. En contra, don Marcos y la Vaca. Don Andrés Lonton. A favor, don Andrés. Doña Catalina Pérez. En contra, doña Catalina. Don Luis Sánchez. A favor, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. Señor secretario, yo quisiera destacar en esta indicación que mantiene la idea de fuga sin sanción penal. Mantiene la idea de fuga, porque si se trata de una fuga sin violencia, que no tenga violencia, intimidación a gendarme o a nadie, no tenga daño a ninguna dependencia, al calabozo, al muro, como suele ocurrir, un simple sustitución de persona, un disfraz a través del cual el interno elude todos los controles, sale a la calle y se libera, en la indicación del diputado Lonton no tiene ninguna pena, ninguna sanción penal. Así que me parece positivo y por eso yo lo voto, o sea, me parece que eso es lo que hay acá, pero igualmente voto en contra. En contra, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Winter. En contra. En contra, don Gonzalo Winter. Señor presidente. Solo para resumir, primero porque no distingue un condenado de un privado de libertad, no se distingue qué tipo de pena está cumpliendo. Y efectivamente, en el caso del 1 no se pidió votación separada, al final por el concurso se aplicaría una sanción mucho más leve, mucho más baja. Yo tomo un poco lo que decía el Ministerio Público, yo creo que hay que sancionarlo y está sancionado el artículo 90, esa es la ubicación. Si eventualmente quiere aplicársele una pena mayor, oye, estoy de acuerdo por la problemática que usted planteaba, pero en el 304 no. Lo proponemos en nuestro proyecto de ley, no tengo ningún problema. En contra. En contra. Habría que volver por una mirada a reabrir el orden. Señor presidente, 3 votos a favor, 6 en contra, 0 abstenciones, 3-6-0. Sí, se agradece la reflexión igual. Se perdió Winter la reflexión, fueron 2 reflexiones. En la 8, presidente, en la 8 para atrás. ¿En la 8 para atrás? Su primer artículo.
el proyecto de ley aprobado en primer trámite constitucional lo que hace es suprimir el artículo 260 cuater. En la página 8, el proyecto de ley que viene del Senado suprime el artículo 260 cuater. No sé si alguien nos quiere comentar respecto de este artículo. Sí. Sí. Oye, este 260 suprime porque lo que acordamos era que todo lo que dice relación con la cooperación eficaz va a ser tramitado en un título aparte. Entonces, si la comisión tiene a bien que aprobemos esta supresión por unanimidad, ¿tengo que aprobarlo igual? Sí, sí, sí. ¿Lo aprobamos por unanimidad entonces la supresión? Sí. Se aprueba por unanimidad. A continuación, corresponde sancionar en la página 10 del comparado el número 4 del proyecto que viene del Senado, que sustituye en el numeral segundo del artículo 397 la expresión en su grado medio por en sus grados medios a máximo. Esto en relación con el artículo 397 del Código Penal. El que hiere, golpear o maltratar de obra a otro será castigado como responsable de lesiones graves. Primero, con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, si de resultas de las lesiones queda el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante, notablemente deforme, y el numeral segundo, respecto al cual se hace cargo esta indicación, con la pena de presidio en su grado medio, con la pena de presidio menor en su grado medio, el texto vigente, si las lesiones produjeran al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días, y lo que se propone es aumentar esta pena mediante la sustitución de la expresión en su grado medio por en sus grados medio a máximo. No sé si está clara, si alguien quiere hacer uso de la palabra. ¿La aprobamos por unanimidad? Pero de los diputadas y diputados, don Leo Soto quiere escuchar a la Defensoría, escuchamos a la Defensoría. Siempre quiere escuchar a la Defensoría. Señora Rosa. Muchas gracias. La 10. Muchas gracias, señor presidente y diputado Soto. Me voy a referir, nosotros tenemos objeciones respecto a las dos modificaciones que hay en los delitos de lesiones, ¿ya? Respecto de este, es un poquito más breve. La objeción es simplemente que pueden quedar penas desproporcionadas. ¿Por qué? Acá estamos hablando de aquellos casos en los cuales el dato de atención de urgencia dice que las lesiones implican una inhabilidad, ¿cierto?, para el trabajo o enfermedad por más de 30 días. Ese dato de atención de urgencia es variable a lo largo del país, depende del facultativo que hace la atención, ¿ya? Y no siempre son lesiones relevantes. Puede ser efectivamente casos como a lo mejor una quebradura de nariz o la rotura de un diente que puede ser razonable aumentar las penas, pero también pueden haber casos mucho menos graves, especialmente teniendo en cuenta que en muchos casos puede ser incluso el médico cabecera de la víctima el cual haga el análisis de que las lesiones la dejan impedida por más de 30 días. Si tenemos en cuenta la cantidad de licencias médicas, ¿cierto?, que se emiten en el país, donde los médicos tienen mucha discrecionalidad para hacer esto, puede ser complicado, ¿cierto?, que subir la pena de este delito, que depende básicamente de la determinación del médico de que las lesiones dejan inhabilitada a la persona por más de 30 días. Solo para cerrar, este aumento de pena con lo que aprobaron hoy día, con lo que se aprobó hoy día en esta comisión, va a implicar que este delito ya no tenía posibilidad de principio de oportunidad, también va a quedar fuera probablemente la suspensión condicional, porque la pena probable va a ser 3 años y 1 día. Con lo cual hay un probable atosigamiento del sistema de justicia por estos delitos de lesiones menores. Eso. Muchas gracias a la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, señor Castillo. Muchas gracias, señor presidente. Yo solo recordaría, por su intermedio, que esto fue una propuesta de un grupo de académicos que participaron del proyecto, digamos, del proceso de discusión durante el primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución del Senado, ¿cierto? Y que, digamos, por así decirlo, la razón en cuanto al bien jurídico protegido, ¿cierto?, y la forma en la cual se sanciona el mismo parece coherente desde la sola lectura. ¿En qué sentido? En que básicamente el argumento que nosotros adherimos era el siguiente, y es bien sencillo. El número 1, ¿cierto?, que es el que establece las lesiones graves, gravísimas,
tiene una pena que va de presidio mayor, perdón, que tiene una pena única que va desde presidio mayor en su grado mínimo, como ustedes verán, y en cambio, el número 2 dice que, o sea, tiene una pena que es de presidio menor en su grado medio. Lo que se hace, lo que buscaban y lo que propuso, ¿cierto?, o decidió, mejor dicho, la Comisión de Constitución fue intentar hacer un degradé de los delitos de lesiones a efectos de que hubiese un continuum y no un espacio de no, por así decirlo, donde no hubiese pena, que eventualmente podía generar una cierta inconsistencia en que en algún caso llegaba al presidio menor en su grado medio y en el otro caso pasaba a presidio mayor en su grado mínimo. Esa fue la razón que a nosotros, insisto, nos parece del todo consistente. Muchas gracias al Ministerio Público. Se ofrece la palabra. Diputado Soto. Sí, solo consultar una cuestión que es de forma, no de fondo, que tiene que ver con la autorización que tenemos para revisar este tipo de penas de delitos de lesiones. Entiendo que estamos revisando un proyecto de ley que lo que hace es mejorar la persecución penal en materia, sobre todo tratando materias que tienen que ver con la reincidencia. Y resulta que ahora estamos revisando delitos de lesiones en todas sus variantes, y está un poquito alejada de la idea matriz que tenemos, salvo que me lo aclaren de qué manera se integra la revisión de las penas de los delitos de lesiones con la idea matriz de este proyecto de ley. Yo no tengo ningún problema en entrar en este debate, pero que sea en los espacios que corresponda. Y no veo que haya una asociación muy clara en lo que tiene que ver con reincidencia y las penas de los delitos de lesiones. Porque si no, podemos modificar todas las penas que queramos. Si a usted le parece, podemos revisar las penas de todos los delitos. ¿Se da cuenta o no? Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Sobre el punto que se refiere el diputado Soto, según tengo entendido yo, y esto es algo que ya se ha hecho referencia en sesiones anteriores, esta ley sería, o este proyecto de ley sería más bien un proyecto de ley misceláneo, ya a estas alturas. Se pretendió en un comienzo que contemplara exclusivamente cuestiones relativas a reincidencia, pero fue algo que incluso se mencionó en la primera sesión en que empezamos a conversar respecto de esta ley, que esta es algo que no se acota ya exclusivamente y estrictamente a cuestiones de reincidencia, y en ese sentido no sé si desaparece por completo una idea matriz en el proyecto en sí, pero al menos queda bastante más difuso, y eso evidentemente permitiría incluir aquí indicaciones de una naturaleza distinta a algo estrictamente referido a reincidencia. Me gustaría de todas maneras consultar la opinión a este respecto del secretario, porque tengo la impresión de que si no se resuelve ahora este detalle, va a venir a surgir de forma reiterada con indicaciones posteriores, no solo mías, sino que de varios diputados aquí presentes y otros miembros de la Cámara que también han presentado indicaciones propias. Gracias. Muchas gracias. Yo tengo como mesa una opinión. Efectivamente, la calificación no solo de la Cámara de Origen, sino también puede ser perfectamente de la revisora, sin perjuicio de lo cual la idea matriz que decía relación única y exclusivamente con reincidencia, se ha abierto a una ley que nosotros todos hemos denominado como miscelánea, a uno le gusta, a algunos o no, pues efectivamente el propio título, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución criminal, o sea, solo podríamos aplicar normas adjetivas y hemos visto normas sustantivas todo el rato, entonces, y las indicaciones dicen relación con lo mismo. Señor secretario. ¿Sí? Lo que pasa es que los argumentos que se han dado confirman lo que yo estoy diciendo. Las leyes misceláneas, que son aquellas que tratan materias diversas, desconectadas entre sí, por eso son misceláneas, son un vicio del constitucionalismo chileno. Se hicieron reformas en los 60 y 70 para evitar eso. Y una de las normas que impide, o que busca impedir, que se traten leyes misceláneas, como aquí varios han reconocido, es la de las ideas matrices. Toda la estructura que obliga a los parlamentarios a revisar los proyectos de ley, solo las materias que están incluidas dentro de las ideas matrices, lo que trata de evitar, en el fondo, y eso está en la historia de la ley, en la doctrina, que existan leyes misceláneas, porque las leyes misceláneas vulneran todo el sistema de ordenamiento legislativo y debieran ser prohibidas de manera expresa, pero por lo menos están planteadas
están planteadas, por lo menos en nuestra legislación, como algo no aceptado a partir de la estructura de la idea matriz. Y yo creo que de alguna manera revisar las normas sobre delitos corporales, como lesiones corporales, escapa la idea matrices. Si a usted le parece que la incluyamos, habría que incluir básicamente la revisión de todas las penas. Y yo podría presentar mañana un conjunto de otras indicaciones para subir o bajar penas, pero yo creo que excederíamos el margen de la idea matriz de este proyecto de ley. Muchas gracias. ¿Señor secretario? Sí, señor presidente, yo creo que habría que ver esto de distintos puntos de vista. En primer lugar, en relación con el contenido del proyecto que nosotros hemos recibido, mientras estaban debatiendo fui informándome más de lo que estaba ya en relación con el tema. Y es que, por un lado, tenemos un proyecto que ya ha sido tratado, despachado y rematado en el Senado, ¿cierto? Y ahí tenemos que hacer una diferenciación porque uno de los alcances que se ha manifestado es que el proyecto tendría un cierto marco, digamos, de ideas matrices respecto al cual se fue ampliando en el propio Senado, ¿cierto? Entiendo, señor presidente, que esa sería una de las objeciones y que, por lo tanto, se trataría de una de las causales de inadmisibilidad que en alguna ocasión la hemos incluso empleado en esta comisión, que es la de no corresponder, no calzar con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Ahora, una cosa es el proceso de declarar la inadmisibilidad de una indicación, porque una modificación del proyecto en el Senado indudablemente que se hizo a través de indicaciones, ¿no? Porque tenía un texto determinado y en virtud de indicaciones se le fueron agregando, se sostiene algunas otras materias que irían potencialmente cayendo dentro de esta causal de inadmisibilidad. Ahora, ese es un marco, ¿cierto? Que es el tema de un proyecto que tenía determinado alcance y que fue creciendo. Ahora, en relación con la inadmisibilidad ya no del proyecto, porque estamos hablando de la inadmisibilidad ya de indicaciones, el lugar y el punto donde debió haberse planteado la cuestión es justamente en el Senado, en relación con indicaciones. Tenemos muchos casos de proyectos en los cuales se ha presentado la moción de inadmisibilidad y que el presidente la declara, la comisión, alguien pide, ¿cierto?, que se vote por parte de la comisión y la comisión dice no, esto es admisible, ¿cierto? Entonces, en el fondo, entendiendo que la objeción se trata o va por esa vía, en el sentido de que en el Senado se le fueron añadiendo cosas, siempre juicio también tiendo a coincidir con el presidente en el sentido de naturaleza más bien miscelánea de esta ley por el propósito que tiene de mejorar la persecución penal, que me parece que puede significar otras cosas, pero también quiero llamar la atención que el lugar o el espacio donde debió haberse hecho esta declaración de admisibilidad es en la comisión del Senado, pero la propia comisión del Senado podría haber tenido un parecer distinto a la del presidente. Sí. Venía del Senado, Gracias. sí. Viene del Senado, claro. Bueno, para terminar lo estoy tratando de buscar aquí. No. Está presente. Mire, punto 1, no se ha promovido la solicitud de inadmisibilidad. Sin embargo, es bueno. Este viene en el número. ¿En cuál sustitúyese? Esa. Claro, sustitúyese en el número 2. Es parte del proyecto original, de la moción original. En el número 9 de la moción original, sustitúyese en el número 2 del artículo 397 la expresión en su grado medio en sus grados medio a máximo. Por consiguiente, claramente, estando en el proyecto original, no se puede alejar de las ideas matrices del propio proyecto original. No, pero porque usted dice que no se enmarca con las ideas matrices del proyecto, pero está contemplado en el mismo proyecto original, además. Entonces, vamos a proceder a votar si es que no hay alguna otra observación. Sí, el número 4. El número 4. Número 4.
Señor presidente, en votación entonces. En votación. Como lo ha dispuesto el señor presidente, el numeral 4 del artículo 1, don Jorge Alessandri, numeral 4. A favor. A favor, don Jorge Alessandri. Don Gustavo Benavente, numeral 4. A favor. A favor, don Gustavo Benavente. Listo. Don Luis Cuello, numeral 4. Perdón, abstención, don Luis Cuello. Doña Camila. Don Marcos y la vaca, número 4. A favor, don Marcos. Doña Pamela. Don Andrés Lonton, número 4. Yo voy a votar a favor, pero quiero dejarla planteada igualmente que en el artículo anterior que rechazaron se hablaban de la inconsistencia de las penas, que podrían tener una pena más baja. En este caso, esta figura de lesiones graves, está quedando con la misma pena de la figura grabada de la ley Naín Retamal, cuando se agrega policías ya a Fuerzas Armadas. Entonces, sí, queda de 3 años, un día, 5 años, que es la misma pena de la ley Naín Retamal. Por lo tanto, una figura grabada está quedando con la misma pena de una figura no agravada. Entonces, quisiera plantear también eso, presidente, para tenerlo en consideración, entendiendo que el lesionar a las policías, obviamente que se busca que tenga una pena superior a una lesión grave en otro contexto. Eso. Gracias, presidente. A favor. Bien, a favor, don Andrés Lonton. Doña Catalina Pérez, por favor. En contra, doña Catalina Pérez. Don Luis Sánchez. A favor, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. Me han hecho mucho sentido las críticas que ha hecho el diputado Lonton a la inconsistencia de pena. Aquí se está afectando la ley Naín Retamal, de una u otra manera, se está transformando en una norma inútil, y yo concuerdo con la preocupación del diputado Lonton, por eso me abstengo. Abstención, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Winter. En contra, don Gonzalo Winter. Señor presidente. Me abstengo. Abstención, señor presidente. Tenemos a favor 3, 5. En contra 2. Y abstención 3. Pese a la situación. 5, 2, 3. Se rechaza la indicación. Corresponde ahora entonces, sí, porque no se logró la 5-3-2. Sí, no hubo mayoría de los diputados participantes en la votación. Corresponde ahora ver el artículo 399, el número 5, que lo que hace el proyecto de ley aprobado en primer trámite constitucional es reemplazar en el artículo 399 la frase relegación o presidio menores en sus grados mínimos o con multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales por presidio menor en su grado mínimo a medio. Vale decir, aumenta la pena del artículo 399, que dice las lesiones no comprendidas en los artículos precedentes se reputan menos graves y serán penadas con, dice el texto vigente, relegación o presidio menores en sus grados mínimos o multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Y lo que hace el proyecto de ley aprobado en el Senado y que viene a ser sancionado como Cámara Revisora, lo eleva a presidio menor en sus grados mínimo a medio, y yo creo que sigue la misma línea argumental que vimos en el 399, en el 397, ¿no? 397 reciente. ¿Se ofrece la palabra? ¿Estamos todos claros? ¿El Ministerio de Justicia? Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Solamente recordar lo que se dijo en la discusión en general a propósito del proyecto, tanto por parte de la Asociación de Magistrados como quienes vinieron a exponer, el Ministerio Público y también la Defensoría Penal Pública en esa oportunidad. La dificultad mayor que tenía la propuesta que hacía el Senado era precisamente eliminar la alternativa de multa, que era relevante en casos que la salida penal no era la necesaria de la privación de libertad, sino las medidas accesorias. Eliminar o dejar el texto que fue aprobado precisamente lo que hace es impedir aquella salida judicial correcta al caso concreto. Por lo tanto, y tal como se dijo en lo anterior, debiese ser considerado para la votación. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que está medianamente claro. En votación. Votación, señor presidente. En votación. Votación. Artículo primero, numeral 5,
Don Jorge Alessandri, a favor. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor también. Don Luis Cuello, en contra. En contra. Don Marcos Silavaca, en contra. Don Andrés Longton, al final. Doña Catalina Pérez, en contra. Don Luis Sánchez, a favor. Don Leonardo Soto, en contra. Don Gonzalo Winter, en contra. Don Andrés Longton, A favor. a favor. Don Andrés Longton. Señor presidente. En contra. En contra. Tenemos a favor 1, 2, 3, 4. ¿Hasta qué hora termina esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 6, 0. 4, 6, 0. 4 a favor, 6 en contra, 0 abstención. Se rechaza. Hoy queda la del artículo 401, que dice relación con las lesiones menos graves, sigue la misma línea. La indicación, o sea, el proyecto que viene del Senado en el número 6, estamos en la página 10, al último en la columna central, dice: sustituyese en el artículo 401 la frase o relegación menores en su grado mínimo a medio por menor en su grado medio. También hay un aumento de pena en caso de las lesiones menos graves inferidas a guardadores, sacerdotes o personas constituidas en dignidad de autoridad pública. El texto original dice que son el vigente, que serán castigados siempre con presidio o relegación menores en su grado mínimo a medio, y lo que se propone es sustituir la frase o relegación menores en su grado mínimo a medio por menor en su grado medio. ¿Se ofrece la palabra? ¿Es exactamente lo mismo? Es lo mismo que el... ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? ¿No hay palabra? En votación. En votación, artículo primero, numeral 6, don Jorge Alessandri, a favor. Don Gustavo Benavente, A favor. a favor. Don Luis Cuello, en contra. Don Marcos Silavaca, en contra. Don Andrés Longton, a favor. Doña Catalina Pérez, en contra. Don Luis Sánchez, a favor. Don Leonardo Soto, abstención. Don Gonzalo Winter, en contra. Y, señor presidente, a favor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 votos a favor, 4 en contra, 5, 4, 1. Oye, después vienen otros artículos que son más complejos, atendida la hora, vamos a adelantar la atención. Por eso se cumplió la súper rápido.